Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué estén viendo este video. Bien, pues hoy vamos a platicar acerca del sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Pues bueno, el tejido constituye estos órganos y a este sistema pues surge del mesodermo a partir de algo que se llama placa cardiogénica, ¿sí? Y bueno, también de unas células que provienen de la cresta neural y bueno, esto contribuye a formar los hemangioblastos. Es muy análogo como cuando hablábamos del sistema nervioso, los neuroblastos y los glioblastos, pero aquí se llaman hemangioblastos, ¿de acuerdo? Ahora, hay dos cosas, vasculogénesis, perdón, la vasculogénesis es el desarrollo de vasos sanguíneos sin que haya vasos sanguíneos. Y la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos. No quiero que olviden eso, por favor. Y bueno, así rapidísimo, pues esto es el esquema de la circulación mayor o sistémica y la pulmonar o menor. Todo inicia en el ventrículo izquierdo, y la sangre arterial sale por la aorta, aquí se llama callado aórtico, eso se llama arco aórtico, y bueno, pues llega a las extremidades tanto de la parte craneal del cuerpo, que es decir, los miembros torácicos, cuello, cabeza, y todos los órganos relacionados. Por otro lado, a la cavidad torácica, perdón, a la cavidad torácica o tronco, miembros pélvicos, cola, todos los órganos abdominales, pélvicos y de regreso. Pero todo empieza aquí, con arterias elásticas, luego se hacen arterias musculares, van perdiendo calibre o diámetro, se convierten en arteriolas, metaarteriolas y capilares. Y todo sucede aquí, igual, del mismo modo. Y luego de regreso vienen desde los capilares venosos hasta las vénulas, venas medianas, venas mayores. Y del lado craneal del cuerpo sucede lo mismo, nada más que aquí va a converger en un gran vaso sanguíneo que se llama, eh, perdón, se me fue el nombre, la vena cava craneal y acá la vena cava caudal. Entonces van a converger y van a desembocar esa sangre desoxigenada dentro del atrio de la aurícula derecha. Y luego esa sangre va a pasar a través de la válvula atrioventricular derecha o tricúspide hacia el ventrículo derecho y a partir de allí va a pasar por las arterias pulmonares, pero antes de ello por la válvula semilunar pulmonar y ahora sí va a los pulmones. Luego ya de regreso viene el de la vena pulmonar que trae sangre oxigenada, va a llegar aquí a la aurícula izquierda para desembocar dentro de ese atrio derecho y luego para pasar al ventrículo izquierdo tiene que atravesar por la válvula atrioventricular de izquierda o bicúspide, también conocida como mitral, y luego se repite el ciclo, pero ahora ya nada más pasa del ventrículo izquierdo hacia a la aorta a través de la válvula semilunar aórtica. Así se resume esto de la circulación mayor y menor. Bueno, pues quiero que esto lo copien en su libreta, esto no está muy difícil, se explica por sí solo, por favor. Entonces, pues así rapidísimo, a ver, si tengo que hacer un dibujo del corazón, pues vamos a hacerlo, ahí está. Aquí voy a colocar esto así, son sus aurículas, la parte interna, la luz de las aurículas se llaman atrios, y por acá tenemos los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo, nunca lo olviden porque forma el vértice, el ápice o la punta del corazón. Aquí hay una estructura que se llama tabique interventricular, ¿sí? Aquí se situarían las válvulas, la válvula atrioventricular derecha, la válvula atrioventricular izquierda, por aquí estaría la válvula semilunar pulmonar, perdón, aórtica, y por acá la válvula semilunar pulmonar. Ahora nos dice que tiene una bolsa en forma de saco ciego que recubre el corazón. Ahí está, ese se llama pericardio. El pericardio tiene dos
caras, una parietal, que es la que comunica hacia el exterior, y una visceral, que es la que va a contactar directamente con esto que es el epicardio, ¿sí? Ahora, si yo tomara una porción de mi corazón, bueno, ahí lo estoy colocando, lo voy a colocar así. Esa es la porción del corazón que tomé, pero recordemos que el corazón tiene luz, y precisamente esa luz es el espacio de las cavidades. La porción más interna se llama endocardio. Luego la pared o la capa más ancha que constituye la pared es propiamente la túnica media o muscular, y la más externa que ya les platiqué que se llama epicardio. ¿Sí? Muy bien, así de sencillo, así de simple se explica esta diapositiva. ¿Sí? A ver, pues ya platicamos de esto. A ver, ¿qué es esto del esqueleto fibroso? Pues es parte de lo que le da estructura al corazón, y esto del esqueleto fibroso está constituido por algo que se llama anillo y triángulo fibroso, además por la parte membranosa del tabique interventricular y las válvulas. Eso es lo único que tengo que platicarles de esto. El sistema de conducción, a ver, lo voy a hacer aquí en un dibujito rapidito para que se pueda entender y ustedes puedan sacar 10 en el examen. A ver, lo voy a dibujar así más o menos. Ok, ahí está. Esto blanquito que está aquí al centro está representando al tabique interventricular. ¿Sí? Ahí está, más o menos ahí sí. Eso es el tabique interventricular. Entonces, cuando la sangre viene de regreso de craneal y de caudal, dijimos que convergen a través de lo que es la vena cava craneal y la caudal. Entonces esa sangre va a ingresar aquí al interior del atrio de la aurícula derecha, y ahí hay vamos a llamarle un botoncito. Ese botoncito le vamos a llamar nuevo signo auricular, o marcapasos. Entonces él es el que va a activar, el que le va a mandar una señal aquí al nuevo atrio ventricular, ¿sí? Entonces lo voy a colocar así. Eso es lo que le dice: oye, hay que latir, tenemos que movernos. Entonces ahora este nodo atrioventricular va a mandar una señal a través de un tipo de cardiomiocito, que es la unidad anatomofuncional del corazón, una despolarización. Acuérdense que el corazón tiene diferentes tipos de cardiomiocitos, los contráctiles, los hormonales o los secretorios, y finalmente los que transmiten y generan despolarizaciones o potenciales de acción. Y a ese tipo de fibras musculares, porque no se van a confundir, son fibras musculares, se llaman fibras de Purkinje, fibras de Purkinje. Como que suena un poquito a algo que vimos en nervioso, pero no se confundan, porque estas son fibras musculares. Entonces, esa señal va a viajar aquí precisamente por algo que se llama haz de His, y luego surge una rama derecha y una rama izquierda. ¿Sí? Y precisamente el haz de His está relacionado con las fibras de Purkinje, y es así como se envía ese sistema de señalización por medio de esa conducción eléctrica, y así funciona el corazón, así muy sencillo, ¿de acuerdo? Eh, Nada más aquí entonces de las válvulas son cuatro, son dos semilunares, una es semilunar aórtica, una semilunar pulmonar, y tenemos las atrioventriculares, la derecha o tricúspide y la izquierda o bicúspide o mitral, ¿sí? Si se dan cuenta, así nos podemos ir rápido. Y bueno, aquí está precisamente lo que les acabo de platicar, pero bueno, en un dibujo más ilustrativo. ¿Sí? Aquí están igual las capas del corazón. Lo único que tengo yo que resaltar, como les decía, el pericardio, que aquí lo tenemos, tiene dos hojas. La parietal, que es la que no tiene contacto con, con el órgano, y la visceral sí tiene contacto
con el órgano. Y aquí hay un espacio que se llama cavidad pericárdica, en el cual hay líquido pericárdico. Entonces, ese líquido pericárdico sirve de sostén y de nutrición, sirve además para lubricar, porque imagínense, es un motor que nunca se detiene, entonces se necesita evitar su desgaste. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto pues ya lo vimos, pero bueno, a ver, me llama la atención esto, y por ahí nos haría falta eh, la capa ventricular. Entonces, las válvulas tienen tres capas. Vamos a ver, lo voy a dibujar otra vez. Pero fíjate, esto que acabo de dibujar son las valvas de una válvula. Una valva es una porción de una válvula. Entonces, esto es el ventrículo y aquí tenemos la aurícula. Entonces, fíjate muy bien, la parte esponjosa siempre va a estar aquí, del lado de la aurícula. La parte interna o intermedia, mejor dicho, no interna porque no hay luz, la parte intermedia es la porción fibrosa. Y ahora sí, la cara o la porción que tiene contacto con el lado del ventrículo se llama cara o porción o capa ventricular. ¿De acuerdo? ¿Qué hay o qué tiene de especial la superficie o la capa esponjosa, que está constituida por un epitelio simple plano, además de tejido conectivo laxo, mientras que la fibrosa, que es la que está aquí intermedia, está constituida exclusivamente de tejido conectivo denso y regular? Y finalmente, la porción ventricular pues está constituida por epitelio plano simple y tejido conectivo denso y regular. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Aquí, bueno, esto pues, se explica con calma, chequenlo en casa, no hay problema. De todos modos, acuérdense que nosotros lo vamos a ver con detenimiento. En los videos que por cierto ya están listos. Igual, por favor, esta tablita la copian en sus libretas, por favor. Aquí tenemos otro esquema que es de lo que ya te platiqué, pero ahí está más ilustrativo. Esto quiero que por favor lo copien en su libreta. No tiene más complejidad más que copiarla realmente. Igual eso se explica por sí solo. Si se dan cuenta, me puedo ir saltando cositas porque ustedes las pueden comprender por sí solos. Esto que está aquí precisamente ya te lo platiqué, entonces creo que no hay necesidad de repetirlo, y si no, pues simplemente repiten el video. Eso también lo pueden checar en casa, por favor. Esto ya también te lo expliqué, precisamente el esqueleto fibroso del corazón, nada más quiero retomar esto. El esqueleto fibroso del corazón está constituido por el anillo, triángulo o trígono fibroso y la porción membranosa del tabique interventricular, y obviamente pues allí están implícitas las cuerdas tendinosas. A ver, ¿qué son las cuerdas tendinosas? Por si a lo mejor no nos suenan. A ver, ahí está, por ahí decir, corazón, más o menos, ya está como estoy agarrando pulso. Ahí están los vasos sanguíneos, más o menos. Entonces aquí voy a dibujar, aquí está el ventrículo, acá está una aurícula, y si me pongo más espléndido, pues puedo decir que son los derechos, mientras que esos son los izquierdos. Y si te fijas, hasta dibujé una carita feliz. Sí, yo le veo como carita de oso, pero es mucha mi imaginación. Entonces, aquí interiormente, pues ya sabemos que es el endotelio. Pero ¿qué creen? Ahí hay unas estructuras que se llaman músculos papilares. Mira, ahora está agresivo, miocito. Entonces, al decir endotelio es lo mismo que decir endocardio. El endocardio es un tipo de endotelio. Bueno, estos que dibujé aquí, que son los dientes del oso feroz, son los músculos papilares. Y hay unas proyecciones tendinosas, que son estas que estoy dibujando, que se van a venir a unir aquí, precisamente a las valvas que constituyen a las válvulas. Ahí están. Entonces, cuando estos músculos papilares se contraen, van a jalar y van a permitir que se abran esas valvas de la válvula. ¿Sí me explico? Y cuando se relajan, pues la van a cerrar, evitando el regreso eh, contradireccional o el flujo contrario. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando pasa la sangre del atrio, tiene que pasar por esa válvula para llegar aquí al ventrículo. Y cuando este ventrículo se contrae para mandar, vamos a suponer, por la aorta, lo que hacen estas valvas
es relajarse gracias a la acción de esas cuerdas tendinosas y la relajación de los músculos papilares, y es así como se cierran, evitando el retorno sanguíneo, ¿sí? Entonces, pues no hay mayor problema. Entonces, esto también lo copias en tu libretita, por favor. Esta la copias en tu libretita, porfa. Lo que me interesa sobre todo son estas partes, las constituciones, pero no está de más que lo copies. Es más, vamos a hacer algo para que no tengas que invertir mucho tiempo en pasar esto a mano. Léela bien, compréndela, imprímela y pégala, ¿sí? Porque sí son varias tablitas. Entonces, a partir de ahora, lo que yo te diga que tienes que pasar a tu libreta, vamos a sobreentender que lo tienes que comprender porque realmente se entiende por sí solo. Y además tú ya tienes algunos conocimientos previos de anatomía y fisiología. Yo realmente eso lo estoy haciendo como una cortesía profesional para profundizar un poquito y ayudarte a recordar. Entonces ya nada más tú me ayudas a comprenderlo, a ver el video, lo imprimes y lo pegas, ¿de acuerdo? Por favor. Bueno, ¿qué son los vasos coronarios? Pues son los vasos sanguíneos propios que van a mandar la sangre y van a regresar la sangre del corazón. Es decir, cuando se lleva la sangre, estamos hablando de la irrigación nutricia, eso se llama irrigación, pero cuando regresa, a eso se llama drenaje venoso. Y como todo órgano, pues hay conductos, hay venas o vasos linfáticos, y desde luego, pues hay inervación, pues es la que le va a decir al corazón cuándo contraerse, cuándo incrementar, cuándo disminuir el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces tiene fibra del sistema parasimpático y simpático, y precisamente aquí vienen. Cuando se necesita disminuir la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco, actúan los nervios parasimpáticos, y cuando se necesitan incrementar, actúan las ramas simpáticas. Ya dijimos que los miocardiocitos o cardiomiocitos son la unidad funcional del corazón, pero hay de tres tipos. Aquí dice uno que generan impulsos eléctricos, entonces son los que están especializados en producir y propagar los potenciales de acción. Tenemos los cardiomiocitos endocrinos u hormonales, que van a producir dos cosas, acá se las voy a anotar para que no se les olvide: el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético encefálico o cerebral, ¿sí? Los dos actúan del mismo modo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Regular la absorción de sodio, y con eso se puede incrementar o disminuir la presión sanguínea. Y bueno, para esto se necesitan algunos receptores, vasoreceptores y quimioreceptores. Un vasoreceptor va a detectar cambios en las presiones, en este caso la presión intraarterial, ¿sí? Y los quimioreceptores, que van a detectar la presencia de sustancias químicas como pudieran ser estos péptidos o incluso adrenalina o noradrenalina, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, pues no está difícil. Entonces, hace ratito vimos, a ver, ¿cuál es el órgano central del sistema cardiovascular? El corazón, ¿sí? Y de ahí dijimos que se desprenden arterias, y hay de tipo elásticas, musculares. Luego ya tenemos arterias menores, eh, capilares, metacapilares, perdón, es arteriolas, metaarteriolas y capilares. Es más, se los voy a anotar aquí. Dijimos que son arterias elásticas, luego musculares, después de ello ya tenemos las arteriolas, metaarteriolas, y finalmente pues los capilares. Y si nos ponemos espléndidos, capilares hay continuos, tenemos los fenestrados, y finalmente los sinusoidales o sinusoidales. Excelente. Y ya de regreso, pues ahora vienen los capilares venosos. Ahora vamos a anotar los capilares venosos. Luego son vénulas, luego venas medianas, y luego venas grandes. ¿Sí? Así de simple.
Bien. Y pues, ¿cuáles son las únicas vasculares? De manera general tienen las siguientes, que son la íntima, también conocida como endotelio vascular. Luego tenemos la media, también conocida como muscular. Y finalmente la externa, en este caso conocida como adventicia. ¿Sí? Así de simple. Y obviamente, pues a medida que se va reduciendo el calibre de los vasos sanguíneos, pues solamente tendrá el endotelio vascular. ¿Sí? Ahí estaremos hablando de los capilares, y son capilares que solamente van a permitir el paso de los eritrocitos. Entonces estamos hablando que mide de 7 a 8 micrómetros, así de simple. Esa también la copian, por favor, no está difícil. Pues a ver, que nos ponemos espléndidos. Cae en la túnica media, así sencillito. Pues músculo, y esos músculos tienen o poseen fibras elásticas porque van a proporcionar soporte, elasticidad y van a permitir al vaso sanguíneo incrementar su luz. Cuando se incrementa su luz, se llama vasodilatación. Cuando se reduce su luz, se llama vasoconstricción. Y aquí voy a poner, vamos a suponer que ese es mi vaso sanguíneo original. Entonces, cuando se incrementa la luz, vasodilatación. Cuando se reduce la luz, vasoconstricción. De acuerdo, hace rato veíamos lo simpático reduce, lo parasimpático aumenta. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Pues hay algo que se llama membranas laminares elásticas internas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Para que quede más fácil. A ver. Vamos a suponer que este corazoncito, bueno, que este círculo es la capa muscular, nada más la capa muscular del corazón. Entonces aquí esto que estoy rayando es la membrana, eh, la membrana limitante elástica interna, y acá tenemos la membrana o la lámina membranosa o membrana laminar limitante externa. ¿Sí? No es otra cosa más que una lámina, así se ve, literal, como una figura serpenteante, como una línea, eh, ¿cómo se llama? Como una línea en disposición serpenteante de tipo sinuoso, así se llama. Bueno, entonces, ¿qué es lo que limita? Bueno, pues te digo, imagínate que esto es nada más la capa muscular. Entonces, de este lado tendremos el endotelio y aquí la adventicia. Entonces, es para lo único que sirve, para delimitar, y a nosotros nos permite identificar entonces dónde se encuentra el, la química íntima. ¿Sí? Y pues además hay proteoglicanos. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que se constituye de todos esos elementos la túnica media. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, en la adventicia, bueno, pues la adventicia pues, es la parte más externa. En la base, pues es tejido conectivo, ¿sí? Y va a haber vasorum y vasa nervorum. ¿Qué es esto? Son los vasos sanguíneos que van a irrigar o a drenar a ese vaso sanguíneo. Y el nervio vasorum, pues son los nervios que van a inervar a ese vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Así de simple, no está complicado. De hecho, en el otro video de la explicación histológica, ahí les he dejado algunos ejemplos. Y bueno, pues aquí tenemos eh, esquemáticamente las estructuras de las que te he venido estando hablando. ¿Sí? Aquí mira esta tablita, también cópiala, porque aparte de la explicación que ya les di en el otro video, ya no se les va a olvidar después de esto cómo distinguir una vena de una arteria. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una arteria de gran calibre contra una de menor calibre. Pues vamos a ver. Aquí pues obviamente pues esta es de mayor diámetro y grosor, en cambio esta es de menor diámetro y grosor. Aquí ellas son elásticas, entonces poseen reticulina, poseen elastina, colágeno, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque ayudan a la conducción, o sea, de conducir, de llevar la sangre, entonces quiere decir que aquí van a soportar una presión mayor. En cambio, estas solamente sirven para distribuir y contraerse. ¿Y para qué se contraen? Pues para precisamente incrementar la velocidad del flujo, incrementar la presión, ¿sí? Entonces eso es lo que las hace diferentes. Muy bien. De hecho, las arterias de mayor calibre están más próximas al corazón, son las que salen propiamente
del corazón. Ahora, pues las estructuras son las mismas, igualito. Aquí te puedo decir, nos ahorramos esta explicación porque creo que te lo expliqué muy bien anteriormente. Si no repites el video o me haces llegar las dudas, ¿sí? Aquí por favor esta la pegan en su libreta. O sea, si te das cuenta, todo esto que ya te expliqué, a lo mejor te lo expliqué un poquito adelantadito, no pasa nada, pero toda la información aquí está. A ver, aquí tenemos arterias elásticas y musculares, entonces fíjense, aquí el diámetro es mayor, aquí es menor, y eso es lógico, porque las arterias elásticas son las que salen directamente del corazón, y a medida que llegan a la periferia se hacen más delgaditas, ¿de acuerdo? La túnica media es más delgada, aquí es más gruesa, ¿sí queda claro? Fíjense, aquí la túnica media es más delgada, pero acá es más gruesa. Aquí la lámina elástica es menos definida, en cambio acá es más definida la laminita elástica. Hace ratito que les decía la lámina o la membrana laminar elástica externa e interna. Aquí en las arterias musculares son más definidas. Aquí la túnica adventicia es más delgada, mientras que aquí es más gruesa. ¿Sí? Así de simple, no pasa nada. O si quieres, esta también la puedes pegar en tu libreta, no pasa algo. Sí, aquí no pasa nada, se explica por sí sola, por favor lo checan, no hay ningún problema. Igual estas, perdón si me salto estas imágenes, no hay mucho que explicar, por sí solas se explica, donde sí te lo platico con mayor profundidad y detalle es en los videos cortos, a esto le vamos a llamar videos largos. Aquí mira, eso está interesante. Tenemos una arteriola y una metaarteriola, a ver si yo la dibujo así, la arteriola, y así. La arteriola es esta. La metaarteriola es el sitio de transición, esta que voy a señalar aquí con otro color, la que supone un cambio en el diámetro y en donde se empiezan a encontrar los esfínteres precapilares. Es decir, son esfínteres que le pueden indicar a la capilar me voy a cerrar o me voy a abrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Son de diámetro pequeño las arteriolas y sus capas musculares son limitadas, son mínimas. ¿Sí? Y una metaarteriola es la transición a algunos capilares, por eso te lo expliqué aquí, y es el que contiene los esfínteres precapilares. Es muy sencillo comprender este concepto. Igual, esta por sí sola se explica, no hay problema. Aquí está el mismo esquema que yo te expliqué, pero bueno, esto ya es por un dibujo de la autora. Aquí fíjense, tenemos dos cosas. Hay arterias o características especiales de las arterias. Las coronarias, además de poseer fibras musculares lisas y elásticas, son las que van a proveer la irrigación nutricia. Mientras que las pulmonares, que además de contar con una túnica delgada, una túnica media más delgada, son las que van a conducir la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Así de simple, ¿de acuerdo? No hay más que agregar. Aquí, bueno, pues tenemos venas y arterias, súper sencillito. Las venas son de paredes más delgadas, las arterias de paredes más gruesas. Su túnica media es delgada, aquí es muy gruesa, aquí no se tienen límites muy bien definidos y aquí sí. Entonces, fíjate, podemos llamar las características histológicas o morfoanatómicas que las hacen distinguibles. Y de hecho, en los videos cortos se los explico. ¿Sí? A ver, ¿para qué sirven las vénulas? Que dijimos que es la parte o la porción más reducida, pero no la más pequeña, de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Primero que nada porque son las que van a facilitar la permeabilidad, es decir, que salgan, que se intercambien, que se extravasen sustancias y células, como los leucocitos, por ejemplo. Los pericitos están alrededor precisamente de las vénulas. Si esta es una vénula, entonces aquí vamos a encontrar a los pericitos, son células que se van a encontrar paralelas alrededor de esos vasos sanguíneos y que además contribuyen a la angiogénesis, ¿de acuerdo? En las vénulas musculares ya son más grandecitas, entonces nos vamos de mayor a menor. A ver, déjala dibujo, aquí estarían esas vénulas mayores.
¿sí? Porque empezamos por una vénula, luego una vénula mayor y ya si luego le pongo mayor calibre, pues entonces tenemos una vena mediana y ya luego una vena grande, que serían los grandes vasos sanguíneos venosos. Así de simple, ahora venimos de regreso, no hay mayor problema. Aquí pues las capas son las mismas, ya te las expliqué, pero de todos modos ahí está la información que necesitas saber, no hay mayor diferencia. Pero sí te voy a decir, en los miembros pélvicos hay válvulas, a ver si este es un vaso sanguíneo, a ver voy a colocarlo. Ahora la sangre debe ir de regreso, entonces esto que estoy colocando aquí son valvas de una válvula. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la sangre avanza de regreso, ahora es imposible que se regrese de donde proviene. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es lo que le va a permitir al sistema cardiovascular permitir el adecuado retorno venoso. Y repito, solamente se encuentra en los miembros pélvicos. ¿De acuerdo? A ver, aquí qué pasa con la túnica adventicia de los vasos grandes. Es más gruesa. En cambio, con las venas grandes, su capa media es delgada, ¿sí? Y eso, acuérdate, si tú comparas una vena con una arteria, las capas musculares o medias de las venas siempre van a ser más pequeñas o casi inaparentes en comparación con las arterias. Aquí una túnica adventicia tiene fibras musculares de tipo lisa, ¿de acuerdo? Y aquí pues están ausentes o son muy delgadas, ¿de acuerdo? Pues esto ya se los platiqué, pero bueno, vamos a ponerlo así en un dibujito. Ese es el endotelio ya de un capilar. Histológicamente pues tenemos algo que se llama subendotelio y luego todavía algo que se llama subendocardio, ¿sí? La membrana basal pues sería precisamente esta, donde descansa, donde se apoya. Y pues ahí también pueden estar los pericitos, que son, y dijimos que son células que están alrededor de los capilares, que pueden contribuir precisamente a la reparación de daños, ¿sí? Hace ratito te dije qué tipo de perdón, de sinusoides existen, de capilares. Son tres. Tenemos los fenestrados, los continuos y me faltan los sinusoidales o sinusoideos. Hace rato te los escribí, no hay problema. Aquí nada más lo único que te quiero comentar es esto, que es la transitosis, es la capacidad de transporte de una molécula de atravesar de una célula a otra, ¿sí? ¿Y por qué de una célula a otra? Bueno, pues aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula, son cardiomiocitos que están unidos por algo que se llaman uniones ocluyentes, entonces algo puede atravesar de una célula a la otra, eso es la transitosis, ¿de acuerdo? Así de sencillo, si se dan cuenta, no está complicado y aquí están precisamente estas clasificaciones de los sinusoides que te había platicado, ¿de acuerdo? Y a ver, por ejemplo, fíjate, ¿dónde están los sinusoides continuos? En los músculos, en el sistema nervioso central, en el tejido conectivo. En cambio, los fenestrados en el glómerulo renal, en algunas glándulas endócrinas, y finalmente los sinusoides o capilares sinusoidales se encuentran en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. Entonces estamos hablando de órganos eritropoyéticos y también en algunas glándulas endócrinas. No hay mayor complicación. Aquí está ejemplificado la definición de cada uno de ellos, ¿sí? Y esto, pues, a ver, te lo voy a explicar mejor con esto. Las anastomosis, mira, ¿qué es una anastomosis arteriovenosa? Es precisamente cuando se une un vaso sanguíneo de tipo arterial con un vaso sanguíneo de tipo venoso. Te voy a poner el ejemplo de la termorregulación en los conejos, que se puede desarrollar en cualquier especie, pero ahorita se me vino a la cabeza los conejos. Entonces nosotros ya sabemos que hay arteriolas y que hay metaarteriolas y que en las metaarteriolas están los esfínteres precapilares, entonces así sencillito. La metaarteriola va a recibir una señal y ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, entonces se va a ocluir o se va a dejar de tener acceso momentáneo, es momentáneo o temporal aquí a las redes capilares.
y entonces se comunica una arteria con una vena y esto va a favorecer que haya mayor incremento de flujo sanguíneo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si el animal quiere refrescarse, pues va a dilatar los vasos sanguíneos. Ay, perdón, le voy a poner una palomita. Va a dilatar. ¿Y qué dijimos que era la dilatación? Incrementar la luz de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y esto va a permitir que, vamos, se me ocurre, si el animal recibe un baño, si el animal está expuesto a una corriente de aire o está en contacto con una superficie fría o fresca, la sangre por conducción va a absorber esa temperatura. Entonces, esa temperatura va a provocar que disminuya la temperatura corporal del animal. Y ya cuando el animal entró en equilibrio térmico, entonces ahora se vuelve a activar aquí la metaarteriola, pero ¿qué pasa? Ahora se va a bloquear, es decir, estaba cerrado o estaba dando la orden de que se cerraran los esfínteres precapilares, ahora se van a abrir, entonces vuelve a funcionar precisamente la red capilar. Y esto ahora se queda inactivo. ¿Sí? Por eso les digo, es momentáneo. Eso es una anastomosis arteriovenosa. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de las células glómicas que son, ay, perdón, debe ser una palomita, si no se puede entender otra cosa. Son las responsables de producir neurotransmisores. Hace rato que veíamos que el corazón necesita de quimioreceptores, bueno, pues también algunos neurotransmisores como eh, el péptido, ¿cómo se llama? El angiotensinógeno, por ejemplo, para que se convierta en angiotensina tipo 1, luego tipo 2. ¿Sí? Entonces son células neuroepiteliales que van a secretar neurotransmisores, por ejemplo la noradrenalina, que además de ser hormonas, bueno, son neurotransmisores y pertenecen a la familia de las aminas biógenas. Entonces, las fibras nerviosas son las que van a captar la presencia de esas sustancias a través de sus quimioreceptores. Entonces, gracias a la presencia del tejido conectivo y músculo liso, esos órganos o el corazón se puede contraer, entonces puede incrementar o se puede relajar y puede disminuir el gasto cardíaco y o la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Un sistema aporta bien sencillito, se los explico aquí con este ejemplo. Ya sabemos que es una red capilar, miren, aquí tenemos una red capilar entre la arteria y la vena hepática, pero aquí tenemos el páncreas, el intestino y otros órganos, y que cada uno de ellos tiene su propia red capilar. Entonces, fíjense, cuando hay la comunicación de una red capilar, aquí lo voy a poner, con otra u otras, a eso se le llama sistema porta. ¿Sí? Es la comunicación de dos redes capilares entre ellas, y en ese caso, ¿cómo se lleva a cabo? Gracias a la presencia de la vena porta. ¿Sí? Así de simple. Eso es un sistema porta. Y bueno, pues ahí está el mismo ejemplo de lo que les acabo de explicar. Y bien, mis estimados jóvenes, pues esto es todo por el día de hoy. Un tema fascinante, apasionante. Espero que haya quedado claro. Lo que más nos va a importar a nosotros es la descripción histológica de los videos que ya están disponibles de manera subsiguiente. Pues sigan teniendo un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.